Bueno, muy buenas, bienvenido a Jaime Merengue, bienvenido a tu canal madridista y tenemos que empezar el vídeo dando una muy mala noticia. Hemos subido un short haciendo referencia a la que es sin duda alguna la noticia del día y es el fallecimiento de Diogo Jota, jugador del Liverpool, y de su hermano en un trágico accidente de coche en Zamora, si no me equivoco. Parece ser que a las 00:30 de la madrugada, adelantando, ha pinchado un neumático y se han salido del carril y a partir de ahí el coche se ha puesto a arder con ellos dos dentro. Decir que Diogo Jota se había casado hace apenas 12 días, flamante campeón de la Premier y de la Nations League, tres hijos, la mujer, digamos, de toda la vida, porque era su novia de toda la vida y es con la bueno, pues la mujer, con la madre de sus tres hijos y a la que deja 12 días después de haberse casado, con lo cual, pues mis condolencias desde aquí para toda la familia, todos sus seres queridos, que descanse en paz, aquí no hay colores y en el caso de que los hubiera, pues el Liverpool es un equipo súper amigo del Real Madrid, con lo cual un club súper señor, una pérdida sin duda, pero como digo que aquí no hay colores, no tiene que haber ningún tipo de fanatismo y creo que es uno de esos casos en los que valoras, te paras a valorar muy poquito rato, pero te paras a valorar lo que es realmente importante y se ve que nadie tiene bula para esto, que todos estamos expuestos y que a todos nos puede pasar independientemente de nuestro estatus, de nuestra profesión, de nuestra edad, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, lo dicho, descanse en paz, Diogo Jota. Y ahora sí, vamos a hablar de cosas positivas, vamos a hablar, porque la vida sigue y hemos de hablar de que el plan de Xabi Alonso está funcionando, está el Real Madrid teniendo una línea claramente ascendente en este Mundial de Clubes, yendo claramente de menos a más, no se pueden esperar milagros, no se puede esperar que haya cambios sumamente radicales de un momento a otro, pero sí que es cierto que Xabi Alonso está plasmando la idea que tiene con el Real Madrid sobre el terreno de juego y en este vídeo lo que voy a hacer es exponerte a continuación varias de las claves o varias de las cosas que ha cambiado Xabi Alonso con respecto a Carlo Ancelotti. Justo dio una entrevista en unas declaraciones que hizo en DAZN respondiendo a José María Gutiérrez Guti. Te recomiendo que lo veas porque da gusto escucharlos a los dos. Xabi Alonso comentaba que él, porque es un tipo muy inteligente, había estado escuchando a Carlo a lo largo de toda la temporada y que tenía muy claro que lo que fallaba o de lo que se quejaba o de lo que no encontraba, a lo que no encontraba solución Carlo Ancelotti era el tema del equilibrio en el equipo. Y eso es lo primero que le ha querido dar Xabi Alonso con ese cambio de esquema o con ese 5-3-2 o con ese 3-4-2-2 prácticamente, dependiendo un poco de la situación del campo, de la situación en que se encuentre el partido, digamos, o de los momentos dentro del partido. Xabi Alonso ha dicho en varias ocasiones, una de las palabras que ha mencionado más es el ser dinámicos. Esto lo ha recalcado mucho el técnico Tolosarra y la verdad es que en este tipo de formación que ya la había plasmado y que tan buen resultado le ha dado en el Bayer Leverkusen, hay varias claves. La primera es la función de los laterales, que sabemos que ni Trent ni Fran García son dos laterales buenos defensores o excelentes defensores, ni mucho menos. Y Xabi Alonso, con este esquema, lo que hace es protegerlos a nivel defensivo y les da más libertad de cara al ataque. Luego hablaremos de lo que tienen que mejorar, especialmente Trent Alexander-Arnold, pero creo que la función de los laterales es importante porque son prácticamente interiores barra extremos a la hora de atacar y a la hora de defender, como digo, están menos expuestos debido a la línea de tres centrales y a ese equilibrio que tiene el equipo. Por otro lado, la función de Aurélien Tchouaméni, que es de algún modo la extensión del entrenador en el campo, un Tchouaméni que actúa como un central más o como un centrocampista más o como un líbero, lo que era esa posición que creó Franz Beckenbauer. Yo creo que Xabi Alonso le está haciendo entender muy bien a Aurélien Tchouaméni cómo tiene que interpretar su posición en cada fase del juego. Y creo que el rendimiento que está dando Tchouaméni es claramente positivo. Ya terminó con muy buenas sensaciones la temporada con Carlo Ancelotti y con esta continuidad y confianza que está recibiendo de parte de Xabi Alonso, creo que está respondiendo con un muy buen rendimiento el bueno de Aurélien. Bien, por otro lado, ese doble 6 del que habla tanto Xabi Alonso de Fede Guller, decir que Fede no tiene tanta libertad a la hora de defender, pero sí que tiene libertad a la hora de atacar. Fede Valverde es un todocampista
Pero sí que es cierto que a la hora de defender es el que tiene que ser el primer 6 en el centro del campo del Real Madrid. Sin embargo, a la hora de atacar, el que baja a recibir y el que es el motor de esa creación es Arda Güler. De alguna forma, Xabi Alonso ha querido defenderlo diciendo que un solo jugador no puede llevar toda la creación de todo un Real Madrid, pero sí que es cierto que está claro que lo ha puesto como pieza indispensable en esa sala de máquinas del Real Madrid hasta tal punto que prácticamente todos damos por hecho pues que Arda Güler es el fichaje de ese centrocampista creador que busca el Real Madrid. Por otro lado, Jude Bellingham. Jude Bellingham yo creo que le tiene que acabar de encontrar todavía la posición. Es cierto que ha dejado pinceladas de buen rendimiento, pero creo que Jude Bellingham tiene que terminar de encontrarse a sí mismo. Para mí, hay veces que juega demasiado en el lado derecho, cuando para mí su posición adecuada es la media punta o el interior zurdo a pierna cambiada. Es donde creo que el centrocampista inglés se muestra más cómodo y muestra mejor sus principales características y facetas del juego. Lo que sí que es cierto es que parece que con Xabi Alonso está dosificando más y mejor sus esfuerzos para poder llegar bien a las fases claves de partido. Por otro lado, Vinicius, la posición de Vinicius, ya ha dicho Xabi Alonso que dependiendo de las fases del partido, estamos viendo cómo está jugando a veces más centrado, a veces más por banda, y creo que esto al fin y al cabo es para mí lo clave en Vinicius es que sea intenso y sacrificado en defensa, porque él ya tiene que tener la suficiente inteligencia como para leer y determinar si tiene que atacar más por el centro o atacar más por la banda. Al fin y al cabo es un jugador cuyo talento está fuera de duda y cuyo desequilibrio está fuera de toda duda, y al final aquí yo creo que es importante que tenga esa libertad a la hora de atacar, pero también ese compromiso a la hora de defender. Kylian Mbappé es una de las incógnitas porque obviamente todavía no lo hemos visto en acción, más allá de esos 20 y pocos minutos que le dio Xabi Alonso ante la Juventus de Turín. Veremos si es titular o no ante el Borussia Dortmund. Yo lo que quiero es que Kylian Mbappé que no se le meta marchas forzadas, sino que vaya entrando a conveniencia del equipo y a conveniencia del propio Kylian. Está fuera de toda duda que evidentemente cuando Mbappé esté bien va a ser indiscutible. Pero en la misma tónica que Vinicius, lo que dijo Courtois el otro día al terminar el partido, da igual el esquema con el que juegues, que si hay 2 o 3 tíos que no corren, te van a joder te van a joder la fiesta. Y esto yo creo que es algo que tanto Vinicius, como he mencionado anteriormente, así como Kylian Mbappé, se lo tienen que grabar a fuego, porque su sacrificio defensivo va a ser clave para el éxito del Real Madrid, porque ofensivamente sabemos que son dos jugadores que son dos auténticos baluartes y que son absolutamente diferenciales. Por otro lado, Gonzalo, que es un jugador que ya estamos viendo el rendimiento que está dando, la revelación, el gran descubrimiento del Real Madrid, la gran apuesta de Xabi Alonso, que está saliendo francamente bien y que te da cosas muy importantes que otros jugadores no te dan. Es un perfil muy diferente al de Mbappé o Vinicius, también que el de Rodrigo, un jugador que se mueve bien con balón, pero sobre todo sin balón, que te genera espacios, te genera peligro sin balón, tiene mucho punto honor, lo pelea todo y la verdad es que es una cosa muy importante el hecho de que el Real Madrid haya encontrado a esta variación dentro del equipo, porque es un perfil del cual adolecía sobre todo desde la salida de José Lu Mato. Volviendo un poquito a la creación, que no lo he comentado, importante también el fichajazo que hemos hecho con Dean Howson. Dean Howson, no voy a decir que sea, aunque se ha mencionado Toni Kroos, pero ni parecido a Toni Kroos, pero sí que es cierto que es el primer jugador de toque que tiene el Real Madrid y no hace falta irse al centro del campo. Es un central que tiene una salida de balón exquisita, un desplazamiento brutal, que encima es ambidiestro y que es inteligente para la toma de decisiones, con lo cual, además, teniendo en cuenta de lo precoz que es, creo que el Real Madrid ha hecho un fichaje espectacular con Dean Howson. Luego ya, para ir terminando, voy a hablar de los debes, entre comillas, del Real Madrid. Trent Alexander-Arnold, ya sabemos, cuando hemos fichado a Trent ya sabemos lo que es en defensa, entonces lo que hay que generar es lo que ha dicho Xabi Alonso, crearle un entorno adecuado para que no se vea sobrepasado a la hora de defender, y creo que ahí Fede Valverde, Arda Güler y Tchouaméni tienen que dar un extra para hacer un poco la función de escoba y de compañía a Trent Alexander-Arnold. Evidentemente él se tiene que implicar más y mejor en tareas defensivas, pero creo que es importante el soporte de estos jugadores para que Trent
pueda mostrar lo que realmente es Trent. Ya hemos visto que tiene un guante en el pie, pero lo lucirá mucho más si tiene esta ayuda. Por otro lado, el asunto Rodrigo. Yo creo que Rodrigo, bueno, Xabi Alonso está dejando de manifiesto que no va a contar con Rodrigo como un primera espada, y creo que la mejor solución para todos es que Rodrigo Goes salga del Real Madrid. Yo creo que es una venta que conviene a todas las partes, y creo que hay poco más de añadir que añadir, porque creo que su etapa en el Real Madrid está más que acabada. Tampoco me ha gustado su actitud fuera del campo ni todas las filtraciones que ha metido a la prensa. Así que por mí, cojonudo sería que Rodrigo Goes, una vez finalice el Mundial de Clubes, finalice también su etapa como jugador del Real Madrid. Brahim Díaz, que parece va a renovar por el Real Madrid. Nos convienen tíos así, nos conviene que no solamente haya gallos en el gallinero, nos conviene gente que sea agradecida en el sentido de que prefiera jugar media hora en el Real Madrid, dicho por él, antes que 90 minutos en cualquier otro equipo. Además, te ofrecen cosas muy diferentes de las que te ofrecen otros jugadores titulares del Real Madrid. Creo que su nivel no es suficiente como para ser titular en el Real Madrid, pero sí que da de sobras como para ser un jugador que te agite partidos y que te haga ganar campeonatos, como lo ha hecho en otras temporadas, sin ir más lejos, no en esta temporada, sino en la anterior, Brahim Díaz. Y ya simplemente para terminar con la sala de máquinas, tanto Ceballos como Luka Modric. Lo de Dani Ceballos, vamos a ver por dónde van los tiros, porque no sé si él se conformará con ser lo poco importante que está siendo en estos momentos. Yo creo que quizás pueda adquirir más importancia en caso de, o sea, durante los 3 primeros meses de competición en los cuales no esté Jude Bellingham. Yo creo que le afectará esos 10 primeros partidos, pero claro, la temporada es muy larga y quizás Ceballos, si cree que tiene que estar relegado al rol que está teniendo, no quiera ser parte de este Real Madrid. Vamos a ver qué decisión toma. Por mí, si acepta un rol de ser el 18-19 de la plantilla, me parece perfecto, pero si Ceballos tiene que ser importante en el Real Madrid, tenemos un problema en la creación de juego, no porque sea mal jugador, pero porque el Real Madrid no necesita un buen jugador, necesita jugadores top, sobre todo en la sala de máquinas. Y Luka Modric, que para mí se había ganado seguir un añito más en el Real Madrid, porque te aportan media hora de mucha calidad. Cada vez que está entrando está dando recitales en este Mundial de Clubes. Creo que Alonso lo está utilizando en los contextos adecuados a nivel de gestión de minutos, que es, como él tiene mucho talento pero ya no tiene el físico que tenía, ponerlo en los momentos en que los demás equipos bajan físicamente, porque es donde él da ese punto diferencial con respecto al resto de jugadores, porque su calidad es indudable y no la va a perder. Y creo que ojalá tengamos 3 partidos más de Luka Modric. Ya está, eso es todo. Me he enrollado bastantito, pero yo creo que merecía la pena analizar un poco cuáles son los puntos clave de por qué está funcionando el plan de Xabi Alonso. ¿Y tú? ¿Cuáles crees que son los puntos clave? ¿Cuáles crees que son los puntos a mejorar? Déjamelo abajo en los comentarios, da like al vídeo si te ha gustado, suscríbete al canal si no lo estás, y mañana vendremos con más y mejor contenido aquí conmigo, con Jaime Rodríguez en Jaime Merengue, en tu canal madridista.